Bueno, ¿qué tal muchachos? Acá les voy a explicar lo que es, vamos a tratar de resolver un ejercicio, para lo cual he preparado este ejercicio justamente, el cual es que trata de calcular lo que es la gravedad específica de los sólidos, ¿sí? Ahí viéndolo, tomando algo de propiedades de índice, ¿sí? Entonces acá nos dice, para los siguientes datos obtenidos del laboratorio se pide determinar la gravedad específica de los sólidos. Entonces tenemos que calcular la gravedad específica de los sólidos, que es esto, ¿sí? Entonces para eso nos dan todos estos valores de acá, que son resultados del laboratorio, del ensayo, ¿no ve? Para calcular la gravedad física de los sólidos. Entonces, con estos datos de acá tenemos que calcular este valor, ¿sí? Entonces, acá pongo lo que es Gs, ¿no ve? Entonces, Gs es la gravedad específica de los sólidos, es su abreviatura o su nomenclatura, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual ese valor? Si bien ya se acuerdan o lo han estado viendo quizás con el ingeniero, entonces este valor de la gravedad específica de los sólidos es igual a la peso unitario de los sólidos entre lo que es el peso unitario del agua. ¿Sí? Estas relaciones de pesos unitarios, o pesos específicos, ¿sí? Entonces, si esta relación se da en pesos, también puede darse en densidades. Entonces yo digo que la densidad de los sólidos entre la densidad del agua es igual al peso unitario de los sólidos entre el peso unitario del agua. ¿Sí? Se da esa relación. Entonces, si se dan cuenta, acá el peso unitario, pues la densidad del agua ya la conocemos. Acá nos dan la densidad del agua, la temperatura del ensayo en gramos sobre centímetro cúbico es 0,99681. Eso es a la temperatura del ensayo, porque en laboratorio casi siempre se trabaja con distintas temperaturas, entonces la densidad de los materiales también varía dependiendo de la temperatura, porque si se dan cuenta, la densidad del agua a la temperatura ambiente es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, y es en este caso con una temperatura variable y concentrada en laboratorio, entonces va variando, ¿no? Es menos de 1, nada más. Entonces conocemos este valor, pero este valor de la densidad de los sólidos pues no. Pero ¿a qué es igual la densidad? Nosotros, si se acuerdan, física, esas materias antiguas ya, la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Entonces yo digo, puedo decir lo siguiente, ¿no ve? Puedo decir que la masa de los sólidos entre el volumen de los sólidos es igual a la densidad de los sólidos, ¿no ve? Y todo eso es dividido entre la densidad del agua que ya conozco, ¿no ve? Entonces la ecuación se resume a esto y listo. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo este valor. La masa de los sólidos o masa seca también ya tengo, que es este valor, ¿sí? Entonces mi única incógnita es el volumen de los sólidos, ya que es igual el volumen de los sólidos. El volumen de los sólidos se calcula con la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces yo acá la vamos a escribir. Volumen de los sólidos va a ser igual al volumen de agua del pignómetro, pignómetro lleno, menos el volumen de agua del pignómetro, ¿sí?
esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces esa es la ecuación para calcular el volumen de los sólidos. Entonces vamos a empezar calculando lo que es el volumen de agua del pignómetro lleno. Listo. Entonces esto acá podemos cambiar de color. Listo. Entonces yo digo esto, tenemos que calcular el volumen de agua del pignómetro lleno. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos este valor? Entonces yo digo, podemos hacer una relación masa-volumen. Yo digo la densidad del agua, ya como conocemos la densidad del agua, yo puedo decir directamente que la densidad del agua es igual a la masa del agua entre el volumen del agua, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es adaptar esta ecuación para poder calcular este valor. Entonces yo puedo decir directamente, vamos a colocar una flechita, ¿no? Listo, ahí yo digo, puedo decir despejando, ¿no? Volumen del agua es igual, el volumen del agua va a ser igual a la masa del agua entre lo que es la densidad del agua. Entonces colocamos acá densidad del agua. Listo. Eso sería despejando lo que es volumen del agua. Entonces yo voy a adaptar, como les he dicho, ¿no? Entonces yo digo directamente acá, pues voy a decir que el volumen de agua del pignómetro lleno va a ser igual a lo que es, vamos a copiar esta, la masa del agua entre la densidad del agua. Entonces esa ecuación se resume a esta, ¿no ven? Para lo cual este valor ya tengo, pero este valor no sé. Entonces tenemos que calcular este valor, la masa del agua cuando el pignómetro está lleno, ¿sí? Entonces yo voy a decir acá directamente, digo que la masa del agua cuando el pignómetro está lleno va a ser igual a la masa del pignómetro más agua menos la masa del pignómetro, ¿sí? Nada más, esa es la ecuación que se va a utilizar. Entonces estos valores ya les da de dato el ensayo. Entonces en el ejercicio está acá de sus valores, masa del pignómetro más agua, ese valor es este, va a ser este, masa del pignómetro más agua menos la masa del pignómetro, y solo nos va a quedar masa de agua, ¿sí? ¿Por qué? En este caso, volumen de agua del pignómetro lleno se calcula solo cuando el pignómetro tiene solo agua, ¿sí? Entonces, para que se acuerden, cuando el pignómetro tiene solo agua, ¿sí? Cuando el pignómetro tiene solo agua. Entonces, porque si se dan cuenta, acá hay dos valores, ¿sí? Uno que dice masa del pignómetro más agua y otro dice masa del pignómetro más agua más suelo. Entonces, se utiliza en este caso lo que es el valor de la masa del pignómetro más agua nada más, ¿no? Entonces, emplazando valores, acá nosotros vamos a tener
650.85 menos 150.78, y esos valores como resultado nos da 500.07, y estos valores está en gramos, ¿no ven? Listo. Entonces ya tenemos la masa del agua. Entonces lo que hacemos es reemplazar valores para obtener el volumen de agua del pignómetro, ¿no ve? Entonces, reemplazando valores, vamos a tener volumen de agua del pignómetro lleno va a ser igual a la masa del agua que acabamos de calcular, en este caso 500.07 dividido entre la densidad del agua, que en este caso sería este valor, 0,99681. Listo. Y esto como resultado nos da 501.67 centímetros cúbicos. ¿Sí? Nada más. Listo, ¿no ven? Entonces ya tenemos lo que es el volumen de agua del pignómetro lleno. Ahora tenemos que calcular el otro valor, que sería el volumen de agua solamente del pignómetro. Listo. Entonces nos falta calcular este valor. Listo. Entonces para eso vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que la densidad del agua es igual a la masa del agua entre el volumen del agua. Listo. Entonces despejamos lo que es volumen del agua nuevamente y vamos a tener lo siguiente, ¿no ve? Vamos a tener volumen del agua va a ser igual a la masa también del agua entre lo que es la densidad del agua. Listo. Y nuevamente adaptamos como habíamos hecho anteriormente, ¿no ve? Entonces vamos a adaptarlo otra vez, ¿no ve? Entonces acá seleccionamos y digo acá que el volumen de agua va a ser igual, bueno, el volumen de agua del pignómetro, ¿no? Va a ser igual, en este caso, a la masa del agua entre la densidad del agua. ¿No? Pero esta masa de agua no es la misma, ¿no? Ya les había comentado. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que utilizar nuevamente. Listo. Entonces, vamos resolviendo. Me voy a decir otra vez nuevamente. La masa del agua, ¿a qué va a ser igual? ¿No ve? Hace rato ya les había dicho nuevamente. Este valor ya conocemos, este valor es nuevamente nuestra otra incógnita. Entonces calculamos ese valor. Y ya les había dicho, ¿no? Hace rato que el volumen de agua del pignómetro lleno es cuando el pignómetro solo tiene agua. Entonces acá es lo mismo. No es lo mismo. Entonces acá decimos, si queremos calcular la masa del agua, para este caso es cuando el pignómetro tiene agua y suelo. Cuando ya tiene suelo, ¿no? Entonces podemos anotar también cuando el pignómetro tiene agua y suelo. Listo. Entonces con esas condiciones ya podemos calcular. Entonces, ¿a qué va a ser igual la masa del agua?
va a ser igual a la masa del pignómetro más agua y más suelo menos la masa del pignómetro y menos la masa de la muestra seca, ¿sí? Que sería la masa del suelo en sí, ¿no ven? Podemos colocar masa de la muestra seca. Listo. ¿No ven? Nada más. Esa sería la ecuación. Entonces nosotros vamos a reemplazar valores, ¿no? ¿Dónde están estos valores? Estos valores nos da de dato. Entonces nosotros revisamos, ¿no? Hemos dicho que la masa del agua en este caso va a ser la masa del pignómetro más agua más suelo, que es este valor, menos la masa del pignómetro, que es este valor, y menos la masa del suelo. Bueno, tenemos que restar el suelo, ¿no? Entonces ese suelo dice que es la masa de la muestra seca, nos da aquí de dato. Entonces simplemente hay que reemplazar valores. Entonces yo digo que va a ser 718,7. Acá yo reemplazo, ¿no? 718.7 menos lo que es la masa del pignómetro, 150.78, y menos lo que sería la masa de la muestra seca, que sería la masa de suelo, ¿no? Entonces 108.75. 8.75. Listo. Y calculamos, ¿no? Y ese valor nos da igual a 459.17, en este caso gramos, ¿no? Listo. Ya tenemos allí todo lo que es la masa de la muestra, bueno, la masa del agua. Entonces simplemente tenemos que calcular otra vez lo que es el volumen de agua en el pignómetro. Entonces para lo cual otra vez reemplazamos valores, ¿no? Entonces voy a ayudar aquí copiando esto. Reemplazando valores que tenemos, vamos a tener que el volumen de agua del pignómetro, acá, listo. Vamos a decir que el volumen de agua del pignómetro va a ser igual a ¿qué? Y hasta aquí la ecuación, ¿no ven? Reemplazando valores, la masa del agua que acabamos de calcular, 459.17 dividido entre la densidad del agua, que es 0.99681. Y de ahí vamos a sacar lo que es el resultado del volumen de agua del pignómetro, ¿no ven? Entonces vamos a calcular eso. Entonces vamos a tener acá 459.17 menos 0.99681, ¿no ven? Ese valor calculado nos va a dar, bueno, dividido, ¿no ven? Ese valor nos va a dar 460,64, y esto ya está en unidades de centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese valor. Y al final, pero no acaba ahí, ¿no? El ejercicio nos falta todavía reemplazar valores. Entonces, si se dan cuenta, nuestro objetivo es era calcular el volumen de los sólidos. Entonces ya hemos calculado estos dos valores, simplemente queda reemplazar, ¿no? El volumen de los sólidos va a ser igual a el volumen de agua del pignómetro lleno, que en este caso es 501.67, menos lo que sería el volumen de agua del pignómetro, que en este caso es 460.64, y eso nos va a dar este valor, sería 501.67 menos lo que es 460.64, ese valor, ese resultado sería de 41.9
8.03. Listo. Y esto sería en centímetros cúbicos, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos el resultado del volumen de los sólidos, ¿no? En centímetros cúbicos. Ahora nos falta terminar, ¿no? Nuestro objetivo era calcular la gravedad específica de los sólidos. Entonces, la gravedad específica de los sólidos, que es esta es la ecuación resumida, ¿no? Si quieren, la podemos copiar nuevamente, que es la masa de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos. Todo esto entre lo que es la densidad del agua. Ahora estamos copiando nuevamente la ecuación. Simplemente reemplazamos valores ahora, ¿no? Yo voy a decir la masa de los sólidos, o la masa seca en este caso, es este valor, 108.75, ¿no? Que es este valor, 108.75. Listo, entonces copiamos acá, ¿no? 108.75. Todo eso dividido entre el volumen de los sólidos que acabamos de calcular, que es 41.03, y todo esto dividido entre la densidad del agua, que es 0.99681, ¿no? La temperatura del ensayo. Listo, entonces calculamos todo eso. Entonces nosotros pueden revisar así. Entonces decimos que 108.75 lo dividimos entre 41.03 y todo eso lo dividimos nuevamente entre 0.99681 y eso nos va a dar como resultado el valor de 2.66. ¿Sí? Y al final ese sería nuestro resultado, ¿no? Listo. Nada más. Todo esto se realiza para obtener este resultado. ¿Sí? Entonces, con estos datos hemos podido resolver el ejercicio. Hemos utilizado las ecuaciones paso a paso para que no tengan dudas, y con eso calculamos lo que es la gravedad específica de los sólidos, ¿sí? Que sería todo esto, ¿sí? Eso sería todo. Voy a tratar de pasarles este archivo, yo creo, en PDF, para que ustedes lo tengan y lo vayan revisando.